Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy, como habrán visto en la miniatura, tenemos un tema que nos va a transportar directamente a las calles adoquinadas de Italia, envueltos en un aura de romance, misterio y una escapada secreta. Sí, han leído bien. Estamos hablando de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que, cuando se juntan, hacen que nuestros corazones latan un poquito más rápido. ¿Se acuerdan de la chispa que encendieron en Erkenci-Kuş, o pájaro soñador, como la conocemos en muchos lugares? Pues parece que esa chispa, lejos de apagarse, ha estado ardiendo en secreto, y hoy vamos a intentar desvelar los detalles de su supuesta escapada secreta a Italia. Prepárense porque esto promete ser jugoso. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta apasionante historia, recuerden, si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. Ahora sí, vamos a Italia. Durante mucho tiempo los rumores sobre una relación entre Demet Özdemir y Can Yaman han sido como el viento en el Mediterráneo, omnipresentes, intensos y, a veces, difíciles de confirmar. Ambos son dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, con un carisma arrollador y una legión de seguidores en todo el mundo. Cuando compartieron pantalla en Erkenci-Kuş, la química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, que era imposible para los fans no imaginar que algo más que una amistad florecía entre bambalinas. Y hoy, esa imaginación parece estar más cerca de la realidad que nunca. Italia, ese país que evoca romance, arte y una pasión inigualable, ha sido el escenario elegido para lo que muchos especulan fue una escapada secreta entre Demet y Can. Y no estamos hablando de una visita turística cualquiera. Hablamos de momentos capturados, de coincidencias sospechosas y de confirmaciones no oficiales que han encendido la pólvora en las redes sociales y en los medios de comunicación. Hace poco, tanto Demet como Can publicaron en sus redes sociales imágenes que, sin ser explícitas, parecían indicar que se encontraban en el mismo lugar, al mismo tiempo. Demet compartió hermosas fotos de paisajes italianos, de la arquitectura clásica, de la gastronomía exquisita. ¿Y Can, qué creen? También vimos posts suyos disfrutando de la dolce vita italiana, con guiños sutiles que para los ojos entrenados de sus seguidores más fervientes, no pasaron desapercibidos. Piénsenlo bien, ¿coincidencia? Quizás. Pero dos megaestrellas con agendas ajetreadas, deciden tener sus vacaciones individuales en las mismas ciudades italianas, casi al mismo tiempo, y sin ningún tipo de conexión. La probabilidad de que eso sea una mera casualidad se reduce considerablemente. La intensidad de la química en Erkenci-Kuş no fue un accidente. Las escenas de amor, las miradas cargadas de significado, la forma en que sus personajes interactuaban transmitían una conexión que resonaba en millones de hogares. Los fans no tardaron en tejer historias, en desear que esa magia traspasara la pantalla. Y parece que el deseo colectivo combinado con la posible realidad está a punto de ser revelado. Pero la cosa no se queda solo en coincidencias fotográficas. Se dice, se comenta y hay testigos, o al menos así lo afirman algunos portales de noticias, que los han visto juntos, paseando, disfrutando de cenas románticas en restaurantes exclusivos, lejos de las miradas indiscretas del público masivo, pero no lo suficientemente lejos como para que los paparazzis más astutos no lograran captar algún destello. Estos avistamientos, aunque a menudo borrosos o con poca nitidez, han alimentado la narrativa de una relación que se consolida en tierras italianas, un lugar que, como decíamos, es sinónimo de amor. La elección de Italia como destino para esta supuesta escapada no es casualidad. Este país es un lienzo de romanticismo, donde cada rincón parece susurrar historias de amor épicas. Desde los canales de Venecia hasta las colinas de la Toscana, Italia ofrece un telón de fondo perfecto para una relación que busca la discreción y la intimidad. Los paparazzi, aunque siempre al acecho, se enfrentan a un desafío mayor en un país tan vasto y con tantos escondites románticos. ¿Por qué Italia? Podría ser por la discreción que ofrece en comparación con otros destinos más mediáticos. Podría ser porque ambos tienen un profundo cariño por la cultura italiana, su historia, su arte, su comida. O podría ser simplemente porque el romance llama a la puerta en cualquier lugar, y Italia, con su atmósfera mágica, es el telón de fondo perfecto para una historia de amor que se gesta en secreto. Además, recordemos que la fama, especialmente para figuras como Demet y Can, puede ser abrumadora. Tener un espacio para desconectar,
para ser ellos mismos sin el constante escrutinio de las cámaras y de los fans. Es fundamental. Una escapada secreta a Italia les habría brindado esa privacidad que tanto necesitan, permitiéndoles explorar sus sentimientos sin la presión de la exposición mediática. Los detalles que han trascendido hablan de paseos por Venecia, disfrutando de góndolas y de la arquitectura que parece sacada de un cuento de hadas. También se mencionan posibles visitas a Roma, con sus monumentos milenarios y su encanto inconfundible, o quizás a la costa amalfitana, con sus acantilados espectaculares y sus pueblos pintorescos. Cada uno de estos lugares ofrece un escenario idílico para una relación incipiente o consolidada. La asterisco narrativa visual que se ha construido en torno a esta escapada es fascinante. Las publicaciones de Demet en Instagram, por ejemplo, a menudo presentan una estética cuidadosamente seleccionada. Cuando compartió imágenes de exquisitos platos de pasta, de vibrantes mercados locales, de puestas de sol sobre tejados antiguos, la sutileza era clave. Los colores cálidos, la luz dorada, la atmósfera de la Dolce Vita, que impregnaba cada fotografía, todo apuntaba a un destino romántico. ¿Y qué decir de Cannes? Sus publicaciones, aunque a veces más enigmáticas, también ofrecían pistas. Un café disfrutado en una terraza con vistas a una plaza histórica, la silueta de una torre antigua al atardecer, o incluso la simple imagen de una mano sosteniendo una copa de vino tinto, podían ser interpretadas como guiños a un viaje compartido. Y no podemos olvidar el aspecto profesional. Italia es un mercado muy importante para la industria audiovisual, y es posible que ambos tuvieran compromisos profesionales en el país que de manera fortuita o premeditada coincidieron. Sin embargo, la naturaleza de los rumores y las imágenes publicadas sugieren que el principal motivo de su presencia en Italia fue personal y romántico. La industria del entretenimiento a menudo presenta oportunidades que casualmente pueden coincidir con momentos personales. Es fascinante observar cómo, a pesar de los intentos de mantener su relación en privado, la conexión entre Demet y Cannes parece ser tan fuerte que las señales se filtran, los rumores se esparcen y los fans se emocionan. La escapada secreta a Italia no es solo una noticia, es la confirmación para muchos de lo que siempre sospecharon, que la magia de Erkenciskus trascendió la pantalla y se convirtió en algo real. Ahora es importante recordar que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Demet o Cannes, todo esto se basa en especulaciones, indicios y reportes de terceros. Sin embargo, en el mundo del entretenimiento, a menudo son estos indicios los que nos dan las pistas más interesantes. Y la cantidad de indicios que apuntan hacia esta escapada secreta es considerable. Pensemos en las publicaciones de Demet, una foto de un delicioso plato de pasta, con un fondo que parece una trattoria tradicional italiana. Y luego vemos a Cannes compartiendo una historia donde se le ve disfrutando de un café en una terraza con vistas a una plaza histórica. Son detalles pequeños, pero cuando se juntan, forman un patrón muy revelador. La asterisco coincidencia geográfica es el primer gran indicio. Luego la asterisco coincidencia temporal. Ambos publican contenido de Italia en un lapso de tiempo muy cercano. Y finalmente la asterisco simbología. Platos de comida italiana, paisajes icónicos, la atmósfera de disfrute y relajación. Todo apunta a una experiencia compartida. Y no se trata solo de sus seguidores más acérrimos. Incluso los medios de comunicación turcos e italianos han estado siguiendo de cerca los movimientos de ambos, intentando captar cualquier señal que confirme o desmienta estos rumores. La expectación es alta, y la curiosidad de saber si nuestra pareja favorita de la ficción ha encontrado el amor en la vida real es irresistible. Los periodistas, siempre en busca de la primicia, han estado hurgando en todas las pistas posibles, desde el análisis de los hashtags hasta la triangulación de ubicaciones a través de fotografías. La escapada secreta a Italia, si bien no ha sido un evento público, ha servido para reavivar la llama de la esperanza y la emoción entre los admiradores de Demet y Cannes. Ha demostrado que a pesar de la distancia y de las agendas apretadas, la conexión que comparten es fuerte y significativa. La asterisco fascinación del público por las historias de amor entre celebridades es un fenómeno constante. Cuando se trata de actores que han interpretado a una pareja tan querida, la expectativa de que esa química se traslade a la vida real es aún mayor. En un mundo donde todo parece estar al alcance de un clic, la idea de una escapada secreta añade un toque de misterio y romanticismo que nos encanta. Nos recuerda que incluso en la era de la inmediatez, todavía existen momentos íntimos y privados que se guardan celosamente.
Y cuando esos momentos involucran a dos personas tan queridas por el público, la intriga se multiplica. El asterisco deseo de lo inalcanzable, de. En las historias que parecen sacadas de un cuento de hadas, es lo que mantiene viva la llama de la curiosidad. Así que mientras esperamos esa confirmación oficial, podemos disfrutar de la idea de Demet y Can, disfrutando de la belleza de Italia, rodeados de arte, cultura y por supuesto, de un romance que parece florecer en las calles de la Dolce Vita. Esta escapada secreta, más allá de los detalles, nos habla de una conexión genuina, de un afecto que se nutre lejos de los focos, un refugio personal donde su relación puede crecer y fortalecerse. La asterisco idea de la privacidad en un mundo de exposición constante es un anhelo universal, y para las estrellas de cine, es una necesidad. Para concluir, hemos visto cómo las sutiles pistas, las coincidencias fotográficas y los avistamientos han alimentado la emocionante narrativa de una escapada secreta de Demet Özdemir y Can Yaman a Italia. Un viaje que, si bien no ha sido confirmado oficialmente, ha encendido la imaginación de millones de fans en todo el mundo, y ha reavivado la esperanza de que la química que vimos en pantalla se haya traducido en un romance real. Italia, con su atmósfera mágica y su reputación de ser tierra de amor, parece haber sido el escenario perfecto para que esta pareja consolidara o iniciara su relación en privado. La discreción, la belleza del entorno y la oportunidad de desconectar de la vorágine de la fama, han hecho de este viaje un capítulo intrigante en su historia. Los asterisco múltiples indicadores que hemos analizado, desde las publicaciones en redes sociales hasta los reportes de supuestos avistamientos, crean un mosaico de evidencia que, aunque no sea una confesión directa, pinta un cuadro muy convincente. La asterisco coherencia de la narrativa a través de diferentes fuentes es un factor clave. Cuando múltiples pistas apuntan en la misma dirección, es difícil ignorarlas. La posibilidad de que todo sea una elaborada casualidad se reduce drásticamente. En resumen, la escapada secreta a Italia de Demet Özdemir y Can Yaman, si bien envuelta en misterio y especulación, se ha convertido en un tema candente para los seguidores de ambos actores y de la telenovela que los unió. La asterisco conexión romántica que se percibía en pantalla ha encontrado, al parecer, un reflejo en la vida real, y el país transalpino ha servido como cómplice silencioso de este posible nuevo capítulo en sus vidas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta investigación, por dejarse llevar por la intriga y el romance. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que esta escapada secreta a Italia es una realidad? ¿Qué otras pistas han detectado ustedes? Dejen sus teorías, sus comentarios y sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras investigaciones y revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.